tight end de Dallas Goedert. Es mi tight end 6 en rankings de fantasy y probablemente durante esta temporada baja, acercándonos más a la época fuerte de draft, quizá me anime incluso a colocarlo por encima de Darren Waller, pero aún no llego a ese punto. Pero estoy muy tentado a hacerlo, tanto así me gusta Goedert para 2022. Y la realidad es que cada año en su carrera ha tenido una mejoría. Los tight ends así suelen evolucionar de a poco, ¿no? Y lo hemos visto con infinidad de ejemplos como el propio Travis Kelce, como George Kittle, como Mark Andrews. Dallas Goedert ha pasado cada temporada a aumentar su producción fantasy en puntos fantasy por juego. Pasó de 6.5 en su primer año a 9.6, 10.6 y 11 el año pasado. Las 3 temporadas últimas ha sido de manera consecutiva top 12 en puntos fantasy por juego. Quizá en puntos fantasy totales no llegue a ese rango, pero en puntos fantasy por juego sí. Y obviamente hay una razón por la cual Dallas Goedert no había podido terminar como top 12 constantemente. Y la razón era Dallas Goedert. Dallas Goedert que no tenía las posibilidades o las oportunidades teniendo a Zach Ertz. Y ahora tras la salida de este tight end el año pasado, era lo que hacía falta para que pudiera explotar en Goedert. Y lo vimos por momentos una vez que se fue Ertz. En 2021, Dallas Goedert fue el tight end 8 en target share. Fue el tight end 11 en snaps desde el slot. El 17 en targets. Un número que quizá no entusiasme, pero que seguramente se va a modificar para 2022. El tight end 9 en targets profundos. El octavo en promedio de profundidad por pase. Y el tight end 9 en porcentaje de air yards de su equipo con 19.7%. En cuanto a productividad, acuérdense que fue el tight end 17 en targets, ¿eh? Y ahora en productividad lo vemos colocado como el tight end 14 en recepciones. El volumen ahí no estuvo del todo alto como para que hubiera podido producir. Sin embargo, termina como el tight end 5 en yardas recibidas y el tight end 5 en yardas después de la recepción. Fue el tight end 12 en touchdowns, anotando solo 4. En cuanto a eficiencia, y aquí es donde empezamos a frotarnos las manos por Dallas Goedert. Es uno de los tight ends más eficientes en la NFL. Fue el mejor en yardas por ruta y en yardas por target. Y cuando digo el mejor es sí, mejor que Travis Kelce, mejor que Mark Andrews, mejor que George Kittle y mejor que cualquier otro tight end que exista en la liga. Fue el segundo mejor en yardas por recepción. El tight end 6 en porcentaje de pases atrapables. Critiquen lo que quieran a Jalen Hurts, pero cuando buscó a Dallas Goedert en rutas cortas o medias, fue bastante certero. Goedert fue el sexto mejor en porcentaje de pases determinados como atrapables. Y fue el tight end 7 en porcentaje de pases atrapados. Y fue el segundo mejor en separación de yardas por target. Son números de eficiencia élites. Esa es la realidad. ¿Y por qué Dallas Goedert se está yendo tan abajo, por así decirlo? ¿Por qué está siendo tan barato en drafts en estos momentos o en mock drafts? Sinceramente, no lo sé. En Fantasy en 2021 termina como el octavo mejor en puntos Fantasy por juego. También octavo mejor en puntos Fantasy totales. Fue el segundo mejor en puntos Fantasy por ruta recorrida. Y el tercero mejor en puntos Fantasy por target. De la semana 7 a la 17, justo tras la salida de Zach Ertz, fue el tight end 5 solo detrás de Mark Andrews, George Kittle, Travis Kelce y Dalton Schultz. Hablando de su panorama para 2022, esta será la primera temporada completa sin Zach Ertz. Si eso no nos entusiasma, después de haber visto los números que tuvo Goedert con Zach Ertz en el equipo, probablemente no vaya a cambiar su perspectiva
respecto de este tight end. A pesar de la llegada de A.J. Brown, deberá tener un target share necesario para ser productivo. Si ya era un tight end eficiente, creo que ahora, con una ofensiva en general que puede ser aún más eficiente, además de la expectativa en un aumento en jugadas de pase por juego por las señales que nos están enviando los Eagles, creo que sí hay manera para entusiasmarse. En 30 juegos en los que Dallas Goedert ha tenido al menos 5 targets, promedia por juego 6.9 targets, 5 recepciones, 59.2 yardas, 0.43 touchdowns, 11.9 yardas por recepción y lo más importante, 13.5 puntos fantasy. Como referencia solamente, esos 13.5 puntos fantasy por juego en 2021 lo hubieran colocado como el tight end 4 solo detrás de Mark Andrews, Travis Kelce y Rob Gronkowski. 5 targets por juego para Goedert lucen como un número factible de conseguir, y esto lo colocaría con un target share del 18%. En 2021, en juegos en los que tuvo al menos 5 targets, logró ser top 13 en 8 de 9 juegos. Es decir, un 88.89%. Además del potencial, Dallas Goedert también nos ofrece un piso muy alto. Es muy probable que con el volumen que pueda tener y en esta ofensiva haya semanas en las que Goedert nos queda de ver. Obviamente, como todos los tight ends, va a haber fluctuación, pero en la gran mayoría vamos a poder confiar en Dallas Goedert. Y su situación actual es el tight end 6 en cuanto a ADP. Y quizá digan, ese es su rango. Sí, ese es su rango. Pero lo interesante es que puede ser elegido en ronda 6 o ronda 7 con una inversión mucho menor de la que tenemos que hacer por Kyle Pitts, por Mark Andrews, incluso por George Kittle. Contra el costo de oportunidad e inversión, Goedert puede terminar siendo un league winner. Que no le sorprenda si al final de la temporada lo vemos entre los 3 mejores tight ends.